Muy bien, vamos a otro plano del quehacer informativo. Solo en nuestra última edición dábamos cuenta de una importante actividad que ha organizado y organizó para las horas recientes el Colegio San Sebastián, este debate, discusión, conversación, diálogo, intercambio de opiniones, como usted quiera llamarle, respecto de la reforma educacional. Ya lo han hecho otros establecimientos educacionales. En este estudio han estado diversos actores del mundo político y docente, también dando su opinión. Hoy nos acompaña el ex concejal de la comuna de Melipilla, Iván Campos, para conocer su opinión, Iván, porque indudablemente cuando uno está alejado de la batahola diaria del quehacer contingente, probablemente tenga una mirada particular de todos estos hechos, Iván, ¿no? Sí, Julio. Primero que todo, saludar. Tanto tiempo. Así es, pues, harto tiempo. Estamos acá por un tema muy puntual que a mí me preocupa sobremanera, que es la reforma educacional. Todos coincidimos en la necesidad de realizar cambios profundos y radicales a la educación en nuestro país. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está la tragedia acá? Que la reforma que está implementando el gobierno en materia educacional es justamente lo que no necesitamos. Va justamente en la dirección contraria para donde tiene que ir. Entonces, eso es importante decirlo fuerte y claro, y este tipo de debates como el que se ha realizado permiten apuntar en esa dirección y de manera pedagógica informarle a los padres, a los apoderados, qué tipo de reforma está construyendo el gobierno y por qué esta reforma no cumple los objetivos que debiera cumplir y por qué va en la dirección que no corresponde. Ahora, cuando uno mira una reforma de esta naturaleza, indudablemente uno debe tener una opinión de cuál sería el camino más correcto o cuál es la visión que uno tiene de ese proyecto, ¿no? Sí, exactamente. O sea, a ver, primero que todo, el proyecto de reforma educacional que plantea el gobierno no habla nada en cuanto a la calidad de la educación. Segundo, no hace ninguna mención al tema de los profesores. El problema de los profesores es un tema central, neurálgico, de lo que pasa al interior de la sala de clase. La reforma educacional no dice nada con respecto a eso. Por otra parte, un tema que no es menor, se está restringiendo, pero sustantivamente, el derecho a elegir que tienen los padres de dónde van a educar a sus hijos. Eso es un tema no menor que es importante tenerlo claro y que está en la columna vertebral de la reforma educacional y que a mí en lo particular, después de examinar la reforma, me permite concluir que la reforma lamentablemente tiene muy buenas intenciones, porque es evidente que tenemos que hacer cambios estructurales en materia educacional, pero lamentablemente va en la dirección contraria. No apunta a mejorar la calidad de la educación, no apunta a hacer los cambios profundos que se necesitan al interior del aula, no apunta a mejorar las condiciones bajo las cuales los profesores trabajan, con incentivos, con mejoras, con bonos. Y por otra parte, reitero, restringe significativamente el derecho de los padres a decidir cómo quieren educar a sus hijos. Por lo tanto, esta es una reforma que en lo grueso, lamentablemente, va en dirección contraria de lo que se necesita. A ver, pero los defensores o los promotores de la reforma, esencialmente los dirigentes políticos, parlamentarios de gobierno, en fin, los adeptos, digamos, al proyecto, manifiestan que aquí se necesita terminar con la segregación, con el lucro y finalmente también que se ocupen las platas. Que no se lucre, en resumen, Iván, que no se ocupen las plata en otras cosas que no corresponden. Entonces dice, aquí se necesita una educación que sea igualitaria y que sea para todos de la misma manera, ¿no? Sí, yo he escuchado ese planteamiento y ese planteamiento se traduce en el contexto de la reforma educacional en una muy mala ejecución. ¿De qué punto de vista? Vamos a tener educación igualitaria, vamos a tener todos acceso a la misma educación. ¿Cuál es la tragedia? Que todos nuestros niños van a tener acceso a la misma mala educación que lamentablemente hoy día se imparte en el sector público. Entonces, acá el tema de fondo es dejar de lado las consignas, dejar de lado la ideología y pensar cuál es el norte acá. Y acá el norte que nos tiene que inspirar es realizar un cambio profundo en la educación para que nuestros niños tengan las herramientas para que el día de mañana se puedan valer en la sociedad. Y estos principios la reforma lamentablemente no los recoge y el llamado acá es que el gobierno realice los cambios que la reforma necesita. Así como el gobierno tuvo la capacidad y la grandeza para realizar cambios en la reforma tributaria que estaba desincentivando el crecimiento, estaba desincentivando la creación de empleo, haga el mismo ejercicio respecto a la reforma educacional
y se allane a realizar los cambios que se necesitan para que la reforma vaya en la dirección correcta y cumpla los objetivos en los cuales todos estamos de acuerdo. Si todos estamos de acuerdo en que se necesitan cambios en la educación, lamentablemente la reforma va en la dirección contraria. A ver, pero ¿usted siente que en algún momento se toque el bolsillo de los sostenedores, por ejemplo, o no? Mira, con respecto al tema de los sostenedores, yo considero que la gran mayoría de los colegios particulares subvencionados realiza una muy buena gestión. Yo en esto me apego a las evidencias. Los números muestran que el 59% de los alumnos del país, lo cual se replica en la realidad de Melipilla, están en colegios particulares subvencionados. ¿Qué me refleja eso a mí? Que hubo un análisis por parte de los papás y ellos decidieron, con esfuerzo, hacerse cargo de un copago para poder darle a sus hijos una mejor educación en un colegio particular subvencionado. ¿Pero eso está bien, Iván? Yo encuentro que acá tiene que haber libertad de educación, tiene que haber libertad para poder tener colegios particulares, colegios con vocación religiosa. ¿Por qué yo me voy a negar a la posibilidad que tengamos colegios que tengan una orientación cristiana, que prestan una muy buena labor en Melipilla y en otras partes? Si esa es la decisión que está tomando el grupo familiar, yo me niego a creer que el Estado, un par de personas en una oficina en Santiago, va a poder decidir mejor que yo qué tipo de educación merece mi hija. No, yo reivindico el derecho de los padres a decidir qué tipo de educación deben recibir sus hijos. Así que el llamado acá es a que el gobierno se siente a conversar, se serene, deje de lado la ideología, deje de lado las consignas, las frases para la galería y se ponga a trabajar todos juntos mirando cuál es el tema de fondo acá. Mejorar la educación del país, que evidentemente ese es un déficit que tenemos como sociedad, pero en la dirección correcta. Porque si hacemos una mala reforma educacional, aquí no estamos hablando de temas menores. Si hacemos una mala reforma educacional, ¿quién va a pagar los costos de esto? Son 2 o 3 generaciones de chilenos que van a estar siendo conejillos de India de un experimento que va a resultar mal y que van a pagar los costos a lo largo de su vida de recibir una mala educación. Iván, usted ha hecho mención al tema de la reforma tributaria, dice que el gobierno tuvo un gesto de grandeza, que hizo los cambios necesarios, los cambios oportunos. ¿Usted no siente que cuando la presidenta ha llamado a los parlamentarios y a los ministros, tanto en Cerro Castillo como en Santiago, por el tema del proyecto de reforma educacional, ¿no siente usted que la presidenta en algún momento mantiene firme su proyecto y que no le ha cambiado ninguna coma hasta este minuto? Sí, lamentablemente yo comparto el fondo de ese diagnóstico y por eso yo realizo la comparación respecto a la reforma tributaria. En un momento determinado en el Congreso estaba entrampada la reforma tributaria, todos los expertos de todos los colores políticos señalaban que la reforma tributaria tal cual fue presentada era una reforma anticrecimiento, antiempleo. Y yo reconozco la grandeza que tuvo el gobierno de allanarse a conversar con todos los sectores y a decir, a ver, calmémonos un poco, hagamos las cosas bien, ¿qué tipo de reforma tributaria necesitamos? A ver, pero ¿usted para esto siente que va a ocurrir lo mismo o no? Yo espero que ocurra lo mismo, sobre todo que en el caso de la reforma educacional es un tema mucho más urgente y mucho más importante y mucho más relevante, porque en el caso de una reforma tributaria, si uno implementa una mala reforma, sí, se va a afectar la economía y después de 1 o 2 años podemos rectificarlo a través de otros incentivos, a través de otras herramientas económicas. Esto no va a pasar en el caso de la reforma educacional, porque si metemos la pata como sociedad en la reforma educacional, ¿quiénes van a pagar los costos? Son nuestros niños. Y con eso no se puede jugar. A ver, pero yo ¿por qué le pregunto la actitud que tiene el gobierno y particularmente la presidenta? A no mucho andar entre la FEUC, que están en la CONFECH, y la FECH, los primeros de la Universidad Católica, los segundos de la Universidad de Chile. Yo diría que quedaron como en el filo del cuchillo respecto de si conversan o no conversan con el gobierno. Entonces, ¿no siente usted que el gobierno está corriendo un peligro de que si le cambia algo a la reforma educacional, todo se va al agua, lo tira por la borda al final o no? Sí, exactamente. A partir de lo que sucedió con la decisión de la CONFECH de seguir negociando, acá el gobierno tiene que decidir qué es lo importante. Yo valido y reconozco la posición de los dirigentes estudiantiles, pero los dirigentes estudiantiles responden a un segmento muy específico, que tienen que sentarse a la mesa, pero no pueden marcar las pautas. Acá quien tiene el mandato para hacer una reforma educacional es el gobierno, y lo que el gobierno tiene que hacer es serenarse, hablar con la oposición y ver el tema en su contexto.
Sí, la claro. educación prebásica, la educación básica, la educación media, para poder avanzar. Los alumnos son una parte, Iván, lo tengo súper claro, pero son los que salen a la calle. Sí, ese es un costo que el gobierno tiene que ponderar. Porque cuando en el gobierno de Piñera, los que hoy día están en el gobierno estaban en la oposición, estimulaban que los alumnos salieran a la calle. Y hoy día se encuentran con la situación de que tienen presión en la calle. Pero acá lo importante no es quién grita más. Acá lo central es quién tiene la razón. Acá no por gritar más se tiene la razón. Y acá lo central es serenarse, sentarse a conversar y darse cuenta que la reforma educacional está mal planteada. ¿Dónde tiene que hincarle el diente el gobierno con la reforma educacional? Es en materia de la educación municipalizada. Y está partiendo al revés, está partiendo por asfixiar, está partiendo por restringir a los colegios particulares subvencionados. Cuando de cada 10 niños de Melipilla, 6 van a colegios particulares subvencionados y están tomando una decisión libre de entrar a colegios particulares subvencionados porque es la educación a la que quieren aspirar y es la educación que con mucho esfuerzo los papás les pueden pagar. Por lo tanto, acá el tema de fondo es que con todos estos elementos en la mesa, el gobierno se siente a conversar, replique el modelo que ocupó con la reforma y en el Congreso, que es donde estos temas se tienen que conversar, que es donde está expresada la voluntad soberana, todos los sectores se sienten a la mesa y definan qué queremos acá. ¿Estamos todos de acuerdo en algo? Todos coincidimos en que la educación no puede seguir tal cual, se tiene que mejorar. Pero el punto está en hacer una reforma que vaya en la dirección correcta. Porque equivocarse con la reforma educacional, meter las patas con la reforma educacional, ¿quién va a terminar pagando el costo de esto? Son nuestros niños. Y eso es muy grave y eso es lo que no puede pasar. Bueno, uno pudiera pensar también que toda esta situación al final es como un dique que no sé quién hace la contención ahí. Bueno, son los costos del arte de gobernar. ¿Quién planteó las reformas estructurales? Y una de las reformas estructurales para el país, para los próximos 10, 15 años, fue el gobierno, fue la nueva mayoría. Y yo coincido con que una reforma súper necesaria para el país es la reforma educacional. La tragedia es cómo implementarla, y lo están haciendo mal, están partiendo de manera equivocada. No se ha dicho nada respecto a la calidad, no se ha dicho nada de lo que sucede al interior del aula, no se ha dicho nada respecto a la situación de los profesores, no hay un diagnóstico claro respecto a la educación municipalizada y cómo avanzamos con la calidad de la educación municipalizada. Esos son los temas que son prioritarios y con respecto a esos temas no se ha dicho nada, solo frases para la galería, solo consignas ideológicas y el tema de la educación es muy, muy serio porque está en juego nuestros niños, es demasiado serio como para que nos demos gustitos con el tema de la educación. Así que el llamado acá es que el gobierno se serene, se siente a la mesa, defina cuáles son las prioridades y entre todos podamos avanzar para que la reforma educacional que Chile necesita vaya en la línea de los cambios que tenemos que hacer en el corto plazo para que podamos tener una reforma que transforme gradualmente la educación del país por los próximos 5, 10 o 15 años. Ese es el desafío. Perfecto, Iván, le agradezco la visita a Cable Noticias. Gracias, Julio.